Agradezco a Medix también por la invitación para poder estar con ustedes en esta mañana. Trataremos de que esta charla realmente vaya a finalmente a ser parte de la práctica clínica, ¿sí? Enfocado con finalmente la evidencia de la efectividad de los probióticos y algunos simbióticos en la salud gastrointestinal. Y esto es un tema que actualmente está de boga, es un tema que en múltiples congresos que probablemente ustedes asistan, es un tema que atrae mucho el hablar de probióticos en el tema gastrointestinal. ¿Sí? Entonces vamos a platicar de algunos probióticos, vamos a platicar la evidencia de uno de los principales probióticos que actualmente existen en México y que tiene mayor sustento científico bajo ciertas indicaciones terapéuticas. Agradezco al doctor la presentación y vamos a iniciar finalmente. Estos son algunos de mis datos, algunos datos del ponente. Actualmente tengo una línea de investigación en la Fundación Médica Sur en cuanto a hígado graso, en cuanto a probióticos y también en cuanto a enfermedades metabólicas. Entonces, realmente el hablar me apasiona mucho sobre estos temas porque tiene un impacto muy importante en la salud finalmente de nuestros pacientes. Pues vamos a arrancar entonces. Esta es la agenda que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar sobre microbiota, microbioma. Vamos a platicar también sobre eubiosis, disbiosis, prebióticos, probióticos y simbióticos. Entonces, para esto, listo. Sabemos nosotros, en esta diapositiva quiero mostrarles algunos datos de interés. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el ser humano tiene el mismo número de células que bacterias? Y por ejemplo, no podríamos vivir nosotros sin nuestro microbioma. Pero más allá de eso quiero mostrarles lo siguiente. El microbioma en números. Se sabe hoy día que el 95% de nuestra microbiota está localizada en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Es la principal. Entonces todos los que estamos acá estamos colonizados, todos por completo, ¿están de acuerdo? Sí, llenecitos, exactamente. Y lo curioso es esto, ¿no? Que los genes, ¿sí? En nuestro microbioma superan el número de genes en nuestro genoma, ¿sí? Es por esto que hoy día, por ejemplo, doctores, ha dado mucho impacto el eje intestino-cerebro. Y llaman finalmente al intestino el segundo cerebro en el tema metabólico. Quiero compartir los siguientes datos. En la última presentación que estuvimos en conjunto con algunos médicos que hicieron en el consenso de probióticos. Y lo curioso es esto. Vean los siguientes datos. Les muestro la gráfica de microbioma en el mundo. Y lo curioso es que, como les comentaba, hay 1.3 veces más bacterias que células humanas. ¿Sí? La microbiota humana puede pesar alrededor de 2 kilos. Hay algunos autores que hablan de 1 kilo, 2 kilos, pero hoy se sabe que incluso puede llegar a pesar mucho más. ¿Sí? Además de que el microbioma es más accesible y manipulable que los genes humanos. Y vean un dato bien interesante. 90% de las enfermedades están ligadas hoy en día al microbioma. Hasta el 90%. Muchas enfermedades, cuando nosotros tratamos finalmente, ya sea con alguna terapia probiótica, posbiótica o simbiótica, vamos a mejorar finalmente enfermedades ligadas al microbioma. ¿Sí? Y lo curioso es esto, cada individuo tenemos una microbiota intestinal única. De las personas, los médicos se encuentran el día de hoy, a pesar de que somos mexicanos, a pesar de que vivimos en el mismo estado, nuestra microbiota es diferente. Y son características completamente diferentes. Entonces, vamos a ver que la microbiota, por ejemplo, hace referencia a toda la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. La microbiota del esófago, de la boca, finalmente de la orofaringe, de ciertas zonas del intestino, de la piel, va a ser diferente. Vean en la siguiente imagen, como pongo en la microbiota del cuerpo, cómo cada uno de nosotros va a tener una microbiota completamente diferente. Pero de ellos, la que más se coloniza va a ser la microbiota intestinal. Entonces, partiendo de esto, ¿sí? Todo finalmente se ha evaluado completamente la microbiota en el cuerpo, donde yo puedo tener la presencia de ciertos microorganismos más frecuentes que otros, entre ellos principalmente virus, bacterias, microorganismos, y algunos de ellos, por ejemplo, firmicutes, actinobacterias, proteobacterias, bacteroides, cianotobacterias, fusobacterias. Estas van a ser propensas o van a estar en ciertas partes alojadas de manera natural.
Y en algún momento, cuando en la universidad, o en algún diplomado, en algún posgrado, recibimos información en cuanto a qué sucede cuando se barren estos microorganismos, ¿no? Entonces, una vez que conocemos la microbiota del tracto gastrointestinal o digestivo, hay trillones de bacterias, más de 500 especies diferentes de bacterias. Y cito a Hipócrates, porque Hipócrates decía que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Y oh sorpresa, ¿no? Después de cuántos años, pues muchas de las investigaciones que hoy se hacen en el mundo están nuevamente, por recapitulando, el tema finalmente intestinal, donde hay una conexión muy grande para enfermedades principalmente metabólicas, ¿sí? Entonces, la microbiota está distribuida de diversas maneras, ¿sí? Es más, la composición de la microbiota, ¿sí?, intestinal, hay aspectos moleculares muy importantes. Yo voy a tener más presencia de firmicutes a comparación de bacteroides, a comparación de otras, ¿sí? Y es por eso que en ciertos momentos, y principalmente a nivel gastrointestinal, en ciertas patologías o enfermedades, yo pudiera suplementar, dependiendo incluso de la edad. Vamos a platicar cómo hay ciertas bacterias que predominan más, dependiendo incluso la edad. Les pongo lo siguiente, algunas definiciones en cuanto a qué, en cuanto a microbiota, microbioma y metaboloma. En la microbiota se define como la presencia colectiva de microorganismos, creo que ya me fui, ¿ok? Colectiva de microorganismos en cierto lugar, en este caso el intestino. El microbioma, el número total de genes de los genomas microbianos, y el metaboloma son estos conjuntos de pequeñas moléculas químicas en nuestra muestra biológica. Para esto es sumamente importante conocer también algunas definiciones, ¿sí?, como tal microbiota, microbioma y eubiosis, ¿sí? Vamos a platicar ahorita que el tema de eubiosis está muy de moda y se refiere a este equilibrio que debería existir o armonía entre la composición y que finalmente la función de la microbiota. Sabemos, por ejemplo, y muchos de ustedes, si alguien de ustedes atiende enfermedades crónico-degenerativas, uno de los principales pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, pacientes con exceso de peso, pacientes con resistencia a la insulina, diabetes, tienen cambios muy fuertes a nivel de la microbiota, a diferencia de un paciente normopeso, por ejemplo, ¿no? La microbiota cambia por completo, ¿sí? Entonces, es por eso que una de estas enfermedades crónicas es más complicado tratarla. Entonces, esto es sumamente importante porque cada vez, reitero, hay más estudios, hay más investigación sobre que esto va más allá del intestino. Hay una conexión muy fuerte que al final vamos a mostrarles un par de estudios clínicos donde se ha visto la relación que existe finalmente a la suplementación de ciertos tratamientos y cómo realmente puede mejorar la colonización de la microbiota. Y comentarles lo siguiente, la microbiota cambia a medida que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos. Va cambiando en las edades. Entonces, normalmente uno pensaría que tenemos la misma microbiota, pero no es así, va cambiando, ¿sí? Entonces, para esto la colonización comienza en el momento del parto. Antes no. Cuando se lleva a cabo el parto, bueno, comienza a colonizarse nuestra microbiota. Y esto tarda aproximadamente en colonizarse ya 3 años. Entonces, por eso que es tan importante pues, la alimentación del recién nacido, finalmente a hacerlo de acuerdo a las guías, y es tan importante la atención de la alimentación en los primeros 3 años, porque estos 3 años son fundamentales porque estoy formando la microbiota finalmente del paciente. Y es clave en el sistema inmune, es clave finalmente en la homeostasis del individuo, y hoy se sabe que el plan de alimentación, o también llamado dieta, no es otra cosa más que finalmente la presencia de estas cantidades de bacterias que finalmente van a ayudar finalmente a restablecer finalmente esta homeostasis. Y lo curioso es esto, para fines prácticos, el 90% de estas bacterias van a ser 2 filos, bacteroides y firmicutes. Por eso es tan importante en ciertas finalmente enfermedades el poder suplementarlas. Entonces tenemos nosotros una diversidad de la microbiota intestinal completamente muy grande, amplia, diría yo. Y para esto es muy importante el saber que hay tratamientos, hay probióticos, hay simbióticos que pueden utilizarse finalmente con algunas consideraciones, ¿sí? Entonces,
Esto es importante, pues todos estamos colonizados, los comentaba hace rato, pero al final somos colonizados por algunas bacterias buenas, por algunas bacterias malas, ¿sí? Por mucho tiempo lo sabemos nosotros. Lo que sucede es que hay bacterias, por ejemplo, malas, dentro finalmente de la colonización, que pueden finalmente en algún momento disminuir la homeostasis y esto pueda completamente afectar. Entonces, quisiera ir al tema de disbiosis, porque es un tema que actualmente llama mucho la atención y cuando hablamos de microbiota, de microbioma, no podemos dejar a un lado el tema de disbiosis. Y cuando hablamos de disbiosis, no es otra cosa más que cuando tenemos un desequilibrio finalmente que va a llevar a un crecimiento finalmente mayor de estos microorganismos y que pueden ser perjudiciales o una reducción de los efectos benéficos. Entonces, hoy día el tema de disbiosis está creciendo a menudo y tenemos que ver qué pacientes puedan tener finalmente disbiosis. ¿Y esto por qué? Bueno, por disminución de bacterias benéficas o pérdida de bacterias beneficiosas o incluso finalmente disbiosis por proliferación de bacterias perjudiciales o por desplazamiento de la microbiota normal. Esto hasta cierto punto, este desequilibrio, sí, hasta cierto punto es hasta cierto punto normal, pero llega el momento y se dan cuenta que existe a menudo mucho el tema de qué sucede por la diarrea ocasionada por medicamentos, ¿sí? O finalmente, es el punto más principal, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, por ejemplo, que son enfermedades asociadas al tema de la disbiosis, ¿sí? Entonces, hay múltiples enfermedades relacionadas con esto, entre ellos dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, diarreas agudas, asociadas o no a antibióticos, infecciones por Helicobacter pylori. Realmente son las enfermedades gastrointestinales las más frecuentes relacionadas con la disbiosis. Les comentaba en una gráfica pasada que nuestra microbiota va cambiando de tal manera que los primeros días de vida, hasta finalmente los primeros 2 o 3 años, vamos a poblar esta microbiota. Desde el embarazo, ¿sí? Hasta finalmente los 2 años, donde ya tenemos gran presencia o gran riqueza de Firmicutes o bacteroides. Pero ven en la edad adulta que finalmente hay una microbiota finalmente bastante estable, pero tiene que ver mucho con la alimentación. Esto es un tema teórico, pues el adulto debería tener una microbiota lo más estable posible, pero esto va a depender completamente de la alimentación, ya que finalmente el padecer disbiosis también es un tema multifactorial que lo veremos en un momento más. Entonces, ¿para qué me sirve entonces a mí la microbiota? Sí. Tiene múltiples funciones, dentro de ellos tiene una barrera, protección, me protege, ¿sí? Tiene funciones tróficas, tiene funciones de inmunidad, tiene funciones de regulación del análisis de grasa, funciones metabólicas. A mí la que me interesa mucho por el tema gastrointestinal es acá el tema de la barrera. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque esta barrera muchas veces se ve afectada y a nivel de nutrientes, a nivel de toxinas, a nivel de mucosa intestinal o a nivel como tal de la microbiota intestinal, estas funciones se pueden ver afectadas, estas 5 funciones. Entonces, les comentaba hace unos momentos que el tema de disbiosis, cuando tengo este desequilibrio a nivel intestinal, hay una disrupción a nivel finalmente del huésped y la microbiota. Y esto tiene que ver con múltiples factores. La edad es un factor completamente. La higiene, el tema del sueño, ¿sí? Porque las personas que duermen menos, está científicamente comprobado, las personas que duermen menos de 6 horas al día, cambia completamente la microbiota. Descansan menos y están finalmente la microbiota cambia. También el tema de inflamación, el tema de infección, ¿sí? Y sobre todo un tema genético. El estrés es otro factor que se desencadena finalmente cuando usted tiene disbiosis. Entonces, quiero mostrarles la siguiente gráfica. Cuando hablamos de disbiosis no es otra cosa, reitero, desequilibrio. Desequilibrio finalmente incluso afectando múltiples otras enfermedades. Entonces, como bien les he dicho, el papel fundamental de la microbiota también existe en obesidad. ¿Por qué le cuesta mucho trabajo al paciente perder peso? Probablemente porque no estamos evaluando el tema de la microbiota. La microbiota tiene un impacto muy importante finalmente en la pérdida a largo plazo de peso, ¿sí? ¿Cómo modulamos entonces la microbiota?
¿Para qué me sirve a mí entonces saber el tema de microbiota y cómo lo puedo yo modular? Se puede modular con antibióticos, se puede modular con probióticos, con prebióticos, con simbióticos, o está muy de moda el tema de trasplante. Al final tocaré algunos puntos del tema de trasplante finalmente fecal y el tema finalmente de dietas, principalmente prebióticos. Y actualmente es un tema finalmente muy importante porque cada vez llegan más pacientes a la consulta que no quieren cualquier medicamento y finalmente optan por otros tratamientos como estos. ¿Sí? ¿Qué sabemos de los probióticos? ¿Cómo funcionan los probióticos de manera muy general? Número uno, a nivel intestinal van a estimular la producción de moco. Van a producir ciertas estructuras que van a evitar la proliferación bacteriana, pero también van a modular la respuesta inmune. Mejoran uniones intercelulares y van a estimular la inmunidad innata. Y sirven como tal de una barrera física. Esto de manera muy general es el mecanismo de acción de los probióticos. ¿Y los probióticos qué son? No olviden, microorganismos vivos, que finalmente se consuman en cantidades adecuadas y que finalmente pueden tener un efecto benéfico, o esperamos que tengan un efecto benéfico en la salud. ¿Sí? Les comparto en el consenso a nivel internacional que como cada colegio emite ciertas condiciones, a nivel internacional el consenso dice que se deben administrar en cantidades adecuadas y confieren un beneficio en la salud del huésped. A diferencia del prebiótico, ojo con esto, el prebiótico es selectivamente usado por microorganismos del huésped que confieren beneficio en la salud. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuáles son estos beneficios? He mencionado, principalmente en el tracto gastrointestinal. ¿Y qué es un simbiótico? El simbiótico pasa a ser la unión de un probiótico y un prebiótico que han demostrado un beneficio en la salud. Y en los próximos años se viene la era de los simbióticos. Finalmente, ciertos microorganismos, finalmente con mejor eficacia, con mayor seguridad, finalmente en el tratamiento de ciertas enfermedades, principalmente gastrointestinales. Yo les comentaba que uno de los principales factores que afecta al paciente que vive con disbiosis es finalmente la modulación del eje cerebro-intestino-microbiota. Muchos de ellos, estos pacientes, ¿qué sucede? Se estresan, tienen percepciones emocionales, finalmente, ¿por qué? Por un tema de enfermedad, por un tema psicológico, hay muchas causas, multifactorial. Lo que yo quiero comentarles es que cada vez que finalmente hay cambios neuroplásticos funcionales en el cerebro, hay cambios a nivel del intestino. Hay pacientes que luego llegan a la consulta y dicen, ¿sabes qué? Tengo dolor abdominal, tengo síndrome de intestino irritable, tengo malestar estomacal. Y muchos de ellos solamente es ansiedad, solamente es estrés, solamente es tengo algo que hacer. Y muchas veces el tratamiento sintomático pues va a funcionar mientras aparezca el síntoma como tal. Pero ¿qué opciones hay si yo no tengo finalmente para poder tratar a estos pacientes, ¿no? Entonces, un tema bien importante saber es que el estrés y las emociones juegan un papel muy importante en finalmente el tema de la microbiota. Dentro de ellas hay enfermedades con disbiosis, les comentaba yo, diarrea asociada a antibióticos, síndrome de intestino irritable, reflujo, enfermedad inflamatoria intestinal principalmente. ¿Sí? Entonces, les comparto en estas últimas diapositivas, antes de conocer un poco acerca de productos o de estos tratamientos, que el intestino es el segundo cerebro. Hoy a día es el segundo cerebro. ¿Sí? Y lo curioso es que cuando nosotros entendemos esto y finalmente optamos por tratamientos, pues realmente el paciente lo va a agradecer desde el punto de vista en un estado sano o un estado con salud. Entonces, dentro del tratamiento de la enfermedad, dentro del tratamiento finalmente de la microbiota, hay múltiples opciones. Podemos acceder a probióticos, a prebióticos, podemos acceder a múltiples tratamientos. ¿Sí? Hoy yo voy a platicarles principalmente de prebióticos y cuáles son algunos de los prebióticos que hoy existen y el nivel de evidencia que finalmente tienen estos tratamientos. Voy a platicarles de 2 probióticos que actualmente existen en México y que estos probióticos, por ejemplo, vienen unidos actualmente.
en una sola toma, y me refiero a Lactobacillus helveticus R52 y finalmente a Bifidobacterium longum R175. Probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan finalmente este tratamiento, ¿sí? Y es un tratamiento ampliamente conocido en otros países, con un buen sustento científico y sobre todo son tratamientos probióticos que hoy han demostrado una eficacia terapéutica principalmente a nivel gastrointestinal. Voy a mostrarles un par de estudios clínicos que han demostrado finalmente la asociación de estas dos cepas, finalmente mejoría. Principalmente, ¿dónde? A nivel del eje microbiota, intestino, cerebro, ¿sí? Ojo con esto, ¿no? Porque hay múltiples tratamientos. Voy a irme un poquito a las diapositivas que se vean un poquito mejor. Este tratamiento, que bueno, ustedes ya conocen, actualmente tiene 9 estudios en proceso y tiene 5 ensayos clínicos. Es de las moléculas, de los tratamientos que mayor evidencia científica tienen en México y en algunos otros países, ¿sí? Voy a mostrarles un par de estudios, reitero, aquí ustedes los pueden encontrar, los más importantes, y sobre todo hay un estudio publicado en el año 2009 en la revista de nutrición clínica, en la revista europea, que habla finalmente sobre el efecto ¿de qué? De la leche fermentada por la Lactobacillus helveticus en el sueño y la percepción de la salud en sujetos adultos. El doctor Yamahura en el año 2009 comenzó a estudiar esta cepa y se la daba a los pacientes para ver qué tanto impacto tenían a nivel finalmente de su salud. Principalmente en pacientes que tenían insomnio, se dieron cuenta que en los adultos mayores el insomnio era finalmente un síntoma común y esto relacionaba con la disminución de la calidad de vida. Cuando finalmente asociaron este tratamiento, se dieron cuenta que Lactobacillus helveticus tiene propiedades, tiene péptidos bioactivos para disminuir o aliviar el estrés, ¿sí? Es un buen tratamiento debido a que, bueno, en los estudios clínicos finalmente se dieron cuenta que el sueño y la percepción de la salud en sujetos de edad avanzada mejoraba gracias al Lactobacillus helveticus. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo? 3 semanas de tratamiento en este estudio, ¿sí? Y mejoraba la calidad de sueño. ¿Y qué mejoraba? Mejoraba, teníamos menos despertares nocturnos y mayor eficiencia del sueño, ¿sí? Entonces, otro estudio muy importante por el doctor Mesoudian del año 2011, evaluaron, vean este dato, propiedades psicotrópicas de una formulación probiótica, en este caso Lactobacillus helveticus R52 y Bifidobacterium longum R175 en animales de experimentación, pero también en este caso en ratas. ¿Y qué les muestro de esto, no? Algunos de los resultados, porque es una sinergia muy importante y demostrada. Si alguien de ustedes ya ha utilizado este tratamiento, esta molécula, se ha dado cuenta, por ejemplo, que tiene finalmente un impacto muy importante en que también en la reducción significativa del estrés psicológico, incluso disminuye, se ha visto en algunos casos que disminuye el cortisol, un biomarcador del estrés, y se ha visto que en escalas HATS y en las escalas, las pruebas HCL, disminuye significativamente. Por lo tanto, es una muy buena elección finalmente para ciertos tipos de pacientes. ¿Por qué es tan importante? Porque se ha visto también a nivel molecular que esta cepa tiene funciones, mejor dicho, se está investigando y se ha visto que mejora finalmente por la actividad ansiolítica que tiene. No es un ansiolítico, pero tiene una actividad ansiolítica hoy demostrada. Y esto es muy importante saber por qué. Gracias a esto, el estado de ánimo mejora de los pacientes, la depresión, la ansiedad puede llegar a mejorar. Por lo menos en varios de los pacientes llegaba a mejorar. ¿Qué concluyó este estudio? Bueno, que los pacientes disminuía la ansiedad y la depresión hospitalaria. También se aliviaba la angustia psicológica medida a través de la escala de gravedad global. Y bueno, vamos a mostrarles 3 artículos más sobre esta formulación en el tema de la suplementación con probióticos. Se ha visto hoy en día, y en este caso esta formulación, reduce los síntomas gastrointestinales. Pacientes con dolor abdominal, finalmente, que tengan síntomas gastrointestinales, aunado no finalmente a un tema finalmente infeccioso. En este estudio, por ejemplo, el doctor Dayo fue uno de los principales estudios que hizo finalmente más énfasis.
De hecho, fue el primer estudio que se hizo donde se demostró un efecto finalmente probiótico en síntomas gastrointestinales, pero inducidos por estrés en voluntarios sanos. Se estudiaron 25 voluntarios sanos con menos de 2 síntomas de estrés, 3 semanas a la ingesta de este tratamiento, y se dieron cuenta que al final reducía significativamente los síntomas gastrointestinales inducidos. ¿Por qué? Por el estrés. ¿Sí? Entonces, es un punto muy importante, ¿no? Este tratamiento funciona finalmente junto con la combinación. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Bueno, en resumen, el tratamiento mejora síntomas gastrointestinales y psicológicos inducidos en los voluntarios sanos. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, un punto muy importante: pacientes que tienen náusea, tienen vómito finalmente, y tienen síntomas gastrointestinales inducidos por estrés, finalmente Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum es una muy buena elección finalmente para estos pacientes. ¿Sí? ¿Alguien conoce ese tratamiento? ¿Ha escuchado de este tratamiento? ¿Sí? ¿Conoce este tratamiento? ¿Alguien ha utilizado este prebiótico en algún paciente? ¿Sí? ¿Quién lo conoce? ¿Usted? Doctora, ¿qué ha visto usted en la parte clínica, en los pacientes? Principalmente, ¿qué mejoran? Bueno, yo lo he manejado mucho en pacientes con síndrome de intestino irritable Mixto. El dolor merma al término de la primera semana, y el proceso de estreñimiento podemos encontrar un mejor vaciamiento gástrico después de la segunda semana de tratamiento. Eso sin necesidad de adicionarle otro producto, porque la gran mayoría de ocasiones tenemos la costumbre de decir: le doy el probiótico, además le voy el procinético, y además le voy a agregar, no sé, el antiemético, porque nos trae náuseas, ¿no? Entonces, en este caso sí, ya lo he usado como tratamiento único, y pues la respuesta está buena. Muy buena. ¿Alguien más? Adelante, doctor. Bueno, o sea, yo como tratamiento único inicial, ¿no? Y posteriormente, ya se los dejo un mes, ¿no? Y modificando la dieta, porque eso es importante. Claro. Tratar de que mejoren sus hábitos. Hábitos. Muy bien. Sí, yo también lo he usado como el doctor, acompañado como tratamiento, y no, es muy bueno, la verdad. El paciente responde muy bien, casi como dice él, a la semana, ahí van ya. Mejor. Nada más que tienen la idea que eso se los vamos a dar cuando tengan diarrea. Es correcto. Le digo, no, es que es también por ayudarle a ese intestino tan inflamado que trae, y cambiar la dieta. Pero sí, este es muy bueno. Parte de ustedes, Rico. en la práctica clínica, el tratamiento finalmente marca cambios al estilo de vida. Cambiar la alimentación es base. Sí, aunado finalmente a un probiótico, un posbiótico. Y bueno, mostrarles 2 estudios más para que podamos finalmente ir cerrando la charla. Este estudio me encanta porque es un estudio que se hizo en México por el doctor Octavio Morales Suárez, donde se utilizó esta formulación, Lactobacillus helveticus R52 y R175, para ver qué síntomas, doctores, mejoraban a nivel gastrointestinal. Se hizo con 251 pacientes en algunos estados de la República. Voy a mostrarles cómo se redujeron finalmente las manifestaciones clínicas cuando se utilizan este tipo de tratamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Quiero que vean esta gráfica y cómo para el tema gastrointestinal principalmente esta formulación tiene un gran impacto. Vean que finalmente a lo largo del tiempo, de los primeros 30, 60, por eso les preguntaba yo, ¿qué tiempo finalmente a sus pacientes mejoran finalmente los síntomas? Se ha visto que ocurre finalmente en los primeros 30 días, 60 hasta 90 días. Es un punto muy importante. ¿Cuáles son los síntomas que mejora finalmente esta formulación? Distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, evacuaciones incompletas, dolor que se alivia, diarrea y estreñimiento, náuseas, diarreas principalmente. Entonces quiero que vean ustedes a lo largo del tiempo cómo desde su punto de vista al inicio, la distensión abdominal y el dolor abdominal son los primeros síntomas clínicos que disminuyen. ¿Sí?
Entonces, el tomar finalmente la suplementación de Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, mejor conocido como Cenex 3, realmente tiene grandes beneficios. Distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, evacuaciones incompletas, dolor que se alivia, diarrea y estreñimiento, náusea, diarreas principalmente. Entonces quiero que vean ustedes a lo largo del tiempo cómo desde el punto de vista al inicio, la distensión abdominal, el dolor abdominal son los primeros síntomas clínicos que disminuyen, ¿sí? Entonces, el tomar finalmente la suplementación de Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, mejor conocido como Cenex 3, realmente tiene grandes beneficios en este tipo de pacientes finalmente con trastornos gastrointestinales. Pero vean esto, que realmente ocurren en las primeras semanas de tratamiento. ¿De acuerdo? A comparación finalmente de otros tratamientos, ese tratamiento funciona en las primeras semanas, primeras 2-3 semanas, podemos ver resultados positivos. Ven en el siguiente estudio, los primeros 3 datos disminuyen paulatinamente en la primera semana de tratamiento y claro, disminuyen paulatinamente más pasando el tiempo, después a los 60 días. Pero en los primeros días disminuye paulatinamente la sintomatología en el primer mes de tratamiento. Y esto es un punto muy importante, más cuando decidimos nosotros qué prebiótico voy a utilizar, ¿sí? Y esta es una muy buena elección. Y bueno, antes de entrar en el tema de las conclusiones de esta charla, les comentaba que iba a tratar que fuera una charla muy concreta y sobre todo dando a conocer la gran vasta evidencia científica que hoy tienen los prebióticos, los probióticos y finalmente los simbióticos. Les comentaba yo que se acerca en los próximos años la era de los probióticos. Van a llegar finalmente nuevas formulaciones finalmente a México principalmente, formulaciones muy importantes, prometedoras, que finalmente van a tratar finalmente otras zonas, otros órganos, desde el punto de vista de la microbiota. Un tema bien importante es que el intestino y el cerebro se vinculan a través de varias vías metabólicas, ¿sí? No podemos dejar a un lado el intestino. El intestino es fundamental el poder evaluarlo. En una plática que estuvimos recientemente con la doctora Abreu, que es una neurogastroenteróloga muy famosa en el tema de microbiota, nos comentaba, ella es una de las finalmente iniciadoras o de los líderes de opinión más fuertes en el tema de la microbiota, nos comentaba del impacto tan grande que tiene, ojo con esto, en la salud mental, cerebral y sobre todo cognitiva. Hoy hay probióticos que tienen un impacto a ese nivel. 2, en la última década, la microbiota tiene un papel fundamental. ¿En qué? Ojo con esto, en la comunicación del eje intestino-cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me puede comentar cómo se llama esta suplementación? ¿Quién recuerda? Es el nombre. ¿Cómo se llama la sal? Ahí está. Lactobacillus helveticus, R52, ¿y la otra? Bifidobacterium longum, R175. Y ya comentaron hace rato, es un tratamiento ampliamente conocido en México, con buen sustento científico y ojo, ha demostrado eficacia en la regulación de finalmente efectos o disfunciones gastrointestinales. Una excelente opción en los consensos de gastroenterología, es una de las primeras opciones hoy de tratamiento, ampliamente finalmente tomado por el gastroenterólogo. Entonces, cada vez en los próximos años, doctores, habrá más estudios en cuanto a qué, en cuanto a la microbiota intestinal, en cuanto al tema del aprendizaje, la ansiedad, el estrés y el neurodesarrollo. Cada vez está más ligado al tema intestinal y el tema cerebral. Hoy día, por ejemplo, debemos centrar la atención al tratar finalmente y ver cómo funciona la microbiota. Y sobre todo, saber, no olvidar que hay estrategias útiles para poder utilizarlas y que podemos nosotros mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con esta última diapositiva termino la sesión para finalmente dejarles tiempo suficiente para que puedan degustar sus alimentos. Muchas gracias. ¿Los dos son simbióticos? Los dos.
dudas, preguntas que tengan, comentarios. Fuera del tema del intestino irritable, mencionaba de cepas para el tema de hígado graso. Uh-huh. ¿Qué habría al respecto? Es una excelente pregunta. Vean lo que comenta el doctor. Voy a comentar, estas cepas actualmente se están estudiando, hay estudios clínicos en México para hígado graso. Sí. Se ha visto en algunos estudios todavía con poca muestra que tiene un impacto muy importante a nivel de hígado graso. Ojo con esto, también se utiliza para erradicación del Helicobacter pylori. Hay estudios que lo fundamentan, ¿sí? Pero estas dos asociaciones dan muy buenos resultados en los estudios todavía fase 3, fase 2, finalmente en la población, en hígado graso. Con una posología estándar. Estándar, la misma. Aunque me imagino que por un tiempo mayor. Los estudios se han visto por más de 3 meses para que tenga un efecto a nivel de grasa hepática. Sí. ¿Desde qué edades se puede utilizar este tratamiento? ¿Lo han utilizado en experiencia clínica acá? Bueno, yo, lo que sería la visita médica, algunos pediatras lo llegan a utilizar, incluso por ahí de los 6, 7 años, ya se empiezan a utilizar en los niños. La verdad es que me gustaría tomar, si ustedes me lo permiten, la oportunidad de darles a ustedes una prueba para que conozcan el producto. Quienes no. Pero se la toman después de los alimentos, ¿eh? No necesariamente. Puede probar sin problema. Les voy a dar un sobrecito. Este va directamente a boca. Lo podemos abrir, como se acuerdan del Tic Sticks. Se puede abrir, lo abrimos y va directamente a boca. Tiene agradable sabor, no se tiene que diluir. Esto nos apoya mucho porque a los pequeñitos les parece algo que no es medicamento, les parece como un dulce, entonces lo aceptan muy bien. Adultos mayores también, hay adultos mayores que también les cuesta trabajo las tomas y este facilita mucho, ¿no? El Cenex 3 puede ser una buena opción. Entonces, al ratito que terminen su desayuno, yo les doy un sobrecito para que lo degusten, lo prueben y van a ver que les va a gustar mucho. ¿Sí? El doctor, sí, ya se puede decir. Yo voy a ¿Quieres contarle? dejando en su mesa. Estamos hablando de 15 sobres, alrededor de 400 pesos, y el de 30 sobres, alrededor de 650 pesos. Sí, y tenemos la promoción de 3 más 1 en grupo Walmart Aurrera Sams, donde ustedes gusten. Entonces esto apoya mucho también a la economía del paciente. No, yo no tengo venta directa, solamente le convendría la promoción 3 más 1 de grupo Walmart. Sí. bueno, Doctora, adelante. ¿Qué hay de avances sobre la microbiota de la vía respiratoria? Bueno, es que ha quedado decía microbiota de la vía respiratoria. Sí, claro, nasofaringe. Los pacientes que tienen rinitis alérgica, que cursan con alergias normalmente frecuente, es porque hay una disfunción a nivel de la microbiota, principalmente nasofaringe. Hoy está mucho más estudiado. ¿Sí? En cuanto a tratamientos disponibles, ya existen moléculas en el extranjero, pero todavía no tienen la aprobación para eso. Pero ya hay, ya comienza a haber. Es más, en el futuro es muy frecuente, es muy probable que haya un probiótico, un simbiótico incluso para cada órgano. Es muy probable que lo vayan definiendo así. Doctora. Doctor, hay un par de productos de tipo herbolario, de concentrados de aceites, que se están utilizando para los procesos digestivos comunes. ¿Qué hay de la combinación de esos productos con esto? No, doctor. En cuanto a la asociación con estos procesos que dice, no hay todavía sustento científico o algunos artículos que haya finalmente para demostrar la asociación, no se tienen actualmente. Sí, todas las verduras que quieran. No es
Al respecto, Doc, referente a los simbióticos, sabemos que una dieta equilibrada pues es lo ideal, el sustrato del probiótico, fibra y demás, pero también mencionaba que hay un sustrato específico para cada probiótico. ¿Hay alguno en específico que podamos...? Sí, de hecho ahorita van a comentarles sobre un poco de información sobre el tema de un simbiótico, ¿sí? ¿De qué, perdón? ¿Van a comentar algo de un simbiótico? Sí, tenemos próximamente la oportunidad de tener a la mano otro producto también con la combinación de lactobacil que nos habló el doctor, que es una muy buena opción para sus pacientes, y la acidofil va a salir el próximo mes. Entonces ya estamos a pocos días para que puedan ustedes tenerlo. Está ahorita en todas las farmacias de Guadalajara. Es una buena oportunidad para utilizarlo para ese paciente que usted conoce, que es sensible a lo mejor a la toma de antibióticos. Nosotros estamos hablando, a lo mejor se acuerdan de Pilopac, Sí. para la erradicación del Helicobacter pylori. No, hay mucho pacientito por ahí que es sensible a los 14 días de antibióticos de la combinación. Nosotros estamos haciendo la sugerencia que además de que va a ayudar a incrementar la erradicación de la bacteria, en lo que es la lucha de bacterias malas con bacterias buenas, vamos a recolonizar al paciente. Y la acidofil nos va a ayudar mucho a este tipo de pacientes también que son sensibles a la toma de antibióticos. Ajá. Nosotros lo queremos aunar a la toma del Pilopac. Nos va a ayudar tanto en la erradicación como en la sintomatología del paciente sensible. Por otro lado, la acidofil también va a estar indicado en lo que es diarreas. Nos va a ayudar mucho en ese paciente que tiene tipo de diarrea ya sea infecciosa, no infecciosa, nos puede ayudar. Y es igual, doctor, es solo una toma al día, al igual que el Cenex 3, solo una toma cada 24 horas y nos va a ayudar con esta situación. Entonces tenga presente que también, bueno, ahorita ya en Farmacias Guadalajara ustedes si lo desean lo pueden tener. De lo contrario, pues nosotros tenemos la oportunidad para el próximo mes de tenerlo ya en todas las farmacias sin problema. Entonces, ¿y cuál es el costo de este? Del acidofil está, digamos que muy parecido a lo que es el Cenex 3 que les mencionaba, 400, entre 400 y 600 6 meses, está como en 650, lo que sería para sus pacientes una oportunidad para todo el mes. Entonces ténganlo presente como una buena opción y de verdad a los niños les encanta. Y si ahorita no tengo pruebas para el acidofil, pero sabe igual muy bien, agradable para todos los pacientes. ¿Sí? Gracias. No, gracias a ustedes y no sé si tengan otras ¿Una duda, pregunta, doctores? ¿Comentario? preguntas con los... Doctor, en cuanto a la ansiedad y este tipo de trastornos, ¿cómo se debe de manejar con probióticos? Hay un par de estudios en México donde se han sumado algunos psiquiatras que utilizan tratamientos finalmente ansiolíticos. Hay otro par de estudios donde solamente utilizan, en este caso, probióticos, y ambos brazos dan buenos resultados. Entonces, los síntomas de ansiedad disminuyen, pero no un trastorno de ansiedad. Entonces, el trastorno de ansiedad normalmente tiene un origen psiquiátrico, lo diagnostica el psiquiatra, y es una patología que el tratamiento pues es diferente. Pero para síntomas finalmente iniciales es una excelente opción. Igual, tal y como se administra, y con eso es suficiente. ¿Sí? Pero muy buena elección, y en la experiencia que tenemos en la clínica da muy buenos resultados con los pacientes. Es algo muy notorio en los pacientes. De hecho, ya en Europa, doctor, la mayoría de psiquiatras, si no es que todos, a sus pacientes les están enviando el probiótico de cajón. tratamiento para depresión
qué tal extensión abdominal. Entonces, o sea, si el paciente de por sí está ansioso, aumenta esos síntomas, pues los efectos de eso disminuyen, pero comprobaron que ya lo tenemos que manejar. Yo una pregunta, por ejemplo, ya que empieza el calor y todo eso, en los chicos, ¿se podría utilizar como, a lo mejor no está correcto el término, pero como manera preventiva? O sea, porque finalmente sabemos que en esta época de aumento de calor, ahí se fermentan más las cosas, hay aumento de la gastroenteritis, hay disrupción finalmente de la microbiota. Entonces, ¿podríamos utilizarlo en los chicos o hasta en nosotros? De manera preventiva, sí. Sí. Hay estudios. Los estudios están a 3 meses de manera preventiva, pero el corte es a 1 mes. Entonces, hay estudios, de hecho, uno de los estudios que les puse casi al final son estudios preventivos, en voluntarios que no están enfermos y no son sanos. Y sin problema, y les va muy bien. Y otra pregunta, ¿es más conveniente en ayuno? Miren, la información para prescribir, si no mal recuerdo, si no corríjame, dice después de los alimentos, pero en la parte práctica, realmente muchos de los pacientes se lo toman con los alimentos, ¿no? Con los alimentos. Entonces, pues realmente, yo le indicamos que sea con los alimentos a los pacientes. Sí. Muchas gracias. Aquí hay una situación también, doctor, eso ya lo estábamos observando. Los pacientes que son muy ansiosos, etcétera, cursan con estas situaciones ya crónicas de muchísimo tiempo, pero cuando le dices, es que usted es muy nervioso, están pensando, no, yo no tengo nada, entonces, automáticamente, ¿no? Y ya cuando le explicas, es que fíjese, efectivamente el segundo cerebro se quedan muy impactados, porque si no le das a la raíz del problema, ahorita estamos nosotros viendo de que evidentemente no vamos a curar un trastorno de ansiedad, pero vamos a disminuir esos síntomas que van a impactar mucho en ese paciente, porque es crónico y siempre viene lo mismo y lo mismo. Ajá, también el reeducar al paciente en cuanto a ciertos alimentos, etc. Pero sí llama la atención que muchos son renuentes a tomar un tratamiento de un ansiolítico, de algo, si yo no estoy mal como mujer, pero cuando realmente la situación y la raíz del problema es esto. Así es. Tenemos que dar las dos cosas. Completamente de acuerdo. Les comparto para cerrar esta charla, si hubiera alguna duda, con todo gusto. Hace un par de meses tuve un paciente en la consulta y pude conocer un poco más de este tratamiento. Pero lo curioso que había sido derivado por más de 6 médicos, gastroenterólogos, internistas, todo lo trata, y finalmente traía síntomas gastrointestinales, traían como 4 o 5 diagnósticos, reflujo gastroesofágico, traía muchos síntomas gastrointestinales, ¿no? Y ahí se refirió por muchos, y el tema era eso, ¿no? Finalmente dolor abdominal, colitis, estreñimiento, estaba con todos los tratamientos y no cedía el tratamiento. Le comenté la opción, digo, existe hoy día evidencia para poder utilizarse el tema de probióticos. Lo curioso es que el paciente regresó al mes de tratamiento con una mejoría significativa. Entonces, es una muy buena elección en la parte clínica. Mande usted, doctora. Por ejemplo, los pacientes que tienen diarreas crónicas o cursan con periodos de diarrea, pero tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus o vasculitis, ¿qué cepa sería como que la más indicada? ¿Cuál pudiera Buena pregunta. El tratamiento se llama la Acidofil, que comentaba la consultora, es un tratamiento que viene de la mano para todas las diarreas ocasionadas por un tema inflamatorio. Entonces la Acidofil tiene esa indicación terapéutica para ese tipo de diarreas. Esta todavía no es tan amplio a comparación del Acidofil, pero el Acidofil sí tienes. Entonces el Acidofil va para todas las enfermedades inflamatorias. Para la diarrea del viajero se recomienda, por ejemplo, alguien que va a viajar a México del doctor de Pues, como preventivo. si sabe usted que es algo, a veces muy frecuente cuando viajamos, ya sabes que te va a dar, ¿no? Ya es perfecto, lo tienes ubicado la diarrea del viajero, se puede usar de manera preventiva. No, desde una semana es suficiente. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna duda, muchas gracias.